Bienvenidos a este video titulado Mi transformación saludable, el cual tiene como finalidad mostrar a detalle las mediciones iniciales del sujeto a intervenir durante este proyecto. Como contenidos principales del video tenemos mediciones corporales, indicadores de rendimiento, que son básicamente test físicos para conocer la condición del cuerpo del individuo y otras mediciones igual de importantes. Antes de comenzar a hablar sobre las mediciones iniciales, vamos a conocer un poco sobre el sujeto. Su nombre es Sebastián Velandia Forero, es mi hermano y tiene 25 años de edad. Ahora sí damos paso a las mediciones iniciales. Como primer punto tenemos la evidencia fotográfica, donde podemos evidenciar una foto frontal del sujeto, dos fotos laterales, una del lado derecho, otra del lado izquierdo y asimismo una foto posterior. Durante esta sesión, el sujeto debía estar con una postura erguida y manteniendo una respiración normal. Ya conociendo este primer vistazo de cómo es el sujeto físicamente, vamos a dar paso a unos pequeños tips para tomar las mediciones corporales. Como primera instancia tenemos el material necesario al momento de realizar estas mediciones corporales, que son una cinta métrica flexible pero no elástica, una app de notas para registrar las mediciones en centímetros y asimismo un asistente personal que nos ayude al momento de ejecutar estas mediciones en el sujeto. Por otro lado están las instrucciones generales, que básicamente son usar una ropa adecuada al momento de realizar este proceso, asimismo pararse derecho con los pies juntos y los brazos relajados a los lados manteniendo una buena postura. Asimismo, una respiración normal sin contener el aire, estar bastante seguros al momento de tomar cada medida y anotar la fecha y el valor en centímetros en la app de notas. Para medir el cuello, el sujeto permanece de pie con la cabeza en posición normal. El evaluador coloca la cinta alrededor del cuello manteniéndola recta y sin apretar demasiado. La medida del cuello fue de 44 centímetros. Seguimos con la medición de los hombros. El sujeto debe mantenerse erguido. Es aquí donde el evaluador mide el ancho de los hombros pasando la cinta de un extremo al otro, manteniéndola recta. La medida de los hombros fue de 130 centímetros. Para hacer medición del pecho, el sujeto debe estar de pie con los brazos cerca de su cuerpo. Lo que hace el evaluador es pasar una cinta métrica alrededor del pecho a la altura del busto, procurando que la cinta quede recta y no torcida para lograr una medición correcta. La medida del pecho del sujeto fue de 110 centímetros. Para hacer medición del brazo derecho relajado, el sujeto debe estar de pie con el brazo suelto al lado del cuerpo. El evaluador coloca la cinta alrededor de la parte media del brazo sin apretarla demasiado. La medida del brazo derecho relajado fue 33 centímetros. Para medir el brazo derecho flexionado, el sujeto flexiona el brazo para contraer el músculo. Es aquí donde el evaluador coloca la cinta alrededor de la parte más ancha del bíceps, asegurándose de que la cinta quede recta. La medida del brazo derecho flexionado fue de 37 centímetros. Para hacer medición de la cintura, el sujeto permanece de pie y relajado. El evaluador pasa la cinta métrica alrededor de la cintura a la altura del ombligo, cuidando que la cinta quede nivelada alrededor del cuerpo y sin torcerse. La medida de la cintura fue de 100 centímetros. Para hacer la medición de la cadera, el sujeto continúa de pie mientras el evaluador coloca la cinta alrededor de la parte más prominente de la cadera. La cinta se mantiene recta para asegurar una medición adecuada. La medida de la cadera fue 108 centímetros. Para lograr la medición del muslo derecho, el sujeto se mantiene de pie y el evaluador pasa la cinta alrededor de la parte más ancha del muslo. Se asegura que la cinta no quede torcida para obtener la medida correcta. La medida del muslo derecho fue de 61 centímetros. Siguiendo con la medida de la pantorrilla derecha, el sujeto permanece de pie mientras el evaluador coloca la cinta métrica alrededor de la parte más ancha de la pantorrilla, verificando que la cinta esté recta. La medida de la pantorrilla derecha fue de 37 centímetros. En esta tabla podemos visualizar mejor el valor de cada medida y asimismo la fecha en que se realizó cada medición. Seguimos con los indicadores de rendimiento físico, que básicamente son test físicos que se aplican al sujeto con el fin de conocer su estado físico actual. Así podemos saber con certeza en qué rango se encuentra. En este video realizamos los siguientes test, que son push-up, plancha isométrica, test de Cooper, test de sentadilla isométrica, test de Ruffier-Dickinson,
test de burpees, test de salto longitudinal y test de dominada isométrica. Daremos inicio al test de flexiones push-up. Para realizar esta prueba, el sujeto se coloca con las manos apoyadas debajo de los hombros, espalda recta y pies como apoyo. Desde esta posición, debe extender completamente los brazos y volver a bajar, cuidando que el abdomen o la barbilla no toquen el piso. La prueba dura 60 segundos y se cuentan únicamente las repeticiones bien hechas. El sujeto evaluado logró realizar 16 repeticiones en un minuto. Durante la prueba su RPE estuvo entre 5 y 6, mostrando un esfuerzo moderado. Al final presentó respiración pesada y solo podía decir pocas palabras. Según la tabla de referencia, este resultado indica una condición física muy mala. El siguiente test es el test de plancha isométrica. Para realizar la plancha isométrica, el sujeto se coloca boca abajo apoyando los antebrazos y las puntas de los pies en el suelo, manteniendo el cuerpo recto y el abdomen contraído. Desde esta posición debe mantener el cuerpo alineado, evitando que la cadera baje o suba demasiado, mientras sostiene la postura el mayor tiempo posible. Durante la prueba, el sujeto evaluado logró llegar hasta la fase 2. Su RP estuvo entre 7 y 8, lo que indica un esfuerzo muy fuerte. Al finalizar presentó respiración bastante pesada y dificultad para hablar. Este resultado indica que tiene una condición física mala. Seguimos con el test de Cooper. Para realizar este test, el sujeto debe correr durante 12 minutos continuos, intentando recorrer la mayor distancia posible en ese tiempo. Durante la prueba, el sujeto evaluado recorrió 2.15 kilómetros en los 12 minutos. Al aplicar la fórmula del test para calcular el VO2 máximo, se obtuvo un resultado de 36,7. El RPE fue de 9, lo que indica un esfuerzo máximo. Al finalizar la prueba, el sujeto se encontraba en límite extremo, con respiración muy agitada y solo podía decir una o dos palabras. Según las tablas de referencia del test de Cooper, este resultado indica que el sujeto presenta una condición física no muy buena. Procedemos con la sentadilla isométrica. Para realizar este test, el sujeto se coloca de pie con la espalda apoyada en una pared lisa. Luego desciende deslizándose contra la pared hasta mantener un ángulo de 90 grados en la cadera y en las rodillas. Cuando está en la posición correcta, levanta un pie aproximadamente 5 centímetros del suelo y trata de mantener el equilibrio el mayor tiempo posible mientras se cuenta el tiempo. Después de un descanso, se repite la prueba con la otra pierna. En el caso del sujeto evaluado, logró mantener la posición 16 segundos con el pie derecho y 20 segundos con el pie izquierdo. Su RPE estuvo entre 5 y 6, indicando un esfuerzo algo fuerte, con respiración pesada y hablando en frases cortas. Según la tabla de referencia, mantener menos de 30 segundos con cada pierna indica un rendimiento pobre o condición física baja. Seguimos con el test de Rutherford-Dixon, el cual mide la recuperación cardíaca, es decir, la capacidad del corazón para disminuir sus latidos después de un esfuerzo, lo que permite evaluar la condición física y la salud cardiovascular. Primero se miden las pulsaciones en reposo, luego el sujeto debe realizar 30 sentadillas continuas en 45 segundos. Después se toman las pulsaciones inmediatamente al terminar y nuevamente un minuto después. En el caso del sujeto evaluado, logró realizar 20 sentadillas en 38 segundos, por lo que no pudo completar las 30 repeticiones en el tiempo establecido. Al aplicar la fórmula del test, el resultado fue de 12,6. Durante la prueba, su RPE estuvo entre 5 y 6, indicando un esfuerzo algo fuerte, con respiración pesada y hablando en frases cortas. Según la tabla de referencia del test de Rutherford-Dixon, un resultado entre 10.1 y 15 indica que el corazón presenta una condición mala. Continuamos con el test de burpees. Este evalúa la resistencia muscular y la capacidad cardiovascular del sujeto. Para realizarlo, la persona inicia de pie, luego desciende a una posición de cuclillas, coloca las manos en el suelo y extiende las piernas hacia atrás para quedar en posición de plancha. Después regresa las piernas hacia adelante y se levanta realizando un pequeño salto. Este movimiento se repite de forma continua durante un minuto, contando las repeticiones bien hechas. Durante la prueba, el sujeto evaluado presentó un RPE entre 7 y 8, lo que indica un esfuerzo muy fuerte, con respiración muy pesada y dificultad para hablar. Debido a la fatiga, no fue posible completar el minuto de la prueba. Según la tabla de referencia del test, realizar menos de 21 repeticiones indica que el estado físico del individuo es malo. El siguiente test es el de salto longitudinal. Este evalúa la potencia muscular del tren inferior. Para realizarlo, el sujeto inicia en posición de pie detrás de una línea marcada en el suelo y realiza un salto hacia adelante con ambos pies, intentando alcanzar la mayor distancia posible. Se realizan 3 intentos y se toma en cuenta el salto más largo.
La distancia se marca en el lugar donde caen los pies después del salto. En el caso del sujeto, la mejor marca fue de 1,8 metros. Durante la prueba presentó un RPE de 3, lo que indica un esfuerzo ligero con respiración un poco más rápida, pero pudiendo hablar fácilmente. Según la tabla de referencia, si el salto es menor a 2 metros, el rendimiento se considera pobre. El último test que realizamos fue el test de dominada isométrica. Este evalúa la fuerza-resistencia de los brazos y de la cintura escapular. Para realizarlo, el sujeto se sostiene en una barra con los brazos flexionados, manteniendo el mentón por encima de la barra sin apoyarlo en ella. Desde esta posición debe mantenerse suspendido el mayor tiempo posible. El cronómetro inicia cuando comienza el ejercicio y se detiene cuando la barbilla baja del nivel o toca la barra. En el caso del sujeto evaluado, logró mantenerse 8 segundos en suspensión. Debido a esto, no se pudo completar la prueba con éxito, ya que se encontraba muy fatigado. El sujeto presentó un RP entre 7 y 8, lo que indica un esfuerzo muy fuerte, con respiración muy pesada y dificultad para hablar. Según la tabla de referencia de este test, mantenerse menos de 20 segundos en la barra indica un rendimiento físico malo. En la siguiente tabla de indicadores de rendimiento físico se puede visualizar de una manera más organizada y a detalle cuál fue el resultado de cada test, su fecha y asimismo observaciones de cómo se sintió el individuo durante estos ejercicios. Otras mediciones importantes fueron las siguientes. La primera fue el peso corporal. El peso corporal del sujeto evaluado fue de 88 kilogramos, registrado el 28 de febrero de 2026. Este valor se utiliza como referencia para analizar la composición corporal y otros indicadores de salud. Asimismo, también se calculó el índice de masa corporal o IMC. Este se calcula dividiendo el peso en kilogramos entre la estatura en metros al cuadrado. En este caso, con 88 kilogramos y una estatura de 1 metro con 77 centímetros, el resultado fue 28,1 de IMC. Según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, un IMC entre 25 y 29,9 indica sobrepeso. También tuvimos en cuenta la toma de la presión arterial y su resultado fue 123/70 milímetros de mercurio, tomada el 7 de marzo de 2026. Este valor se encuentra dentro del rango considerado normal para una persona sana, ya que una lectura saludable suele ser menor a 120/80 milímetros de mercurio, lo que indica un adecuado estado cardiovascular en este parámetro. La última medición que realizamos fue la de los niveles de glucosa en ayunas. El nivel de glucosa en ayunas del sujeto fue de 72 miligramos por decilitro, medido el 6 de marzo de 2026. Este valor se encuentra dentro del rango normal, puesto que una lectura saludable suele ser entre 70 o 110 miligramos por decilitro, lo que indica un adecuado control de la glucosa en la sangre del sujeto. En esta tabla se puede visualizar a mayor detalle y de forma más organizada el valor de cada medida, su fecha y algunas notas para tener en cuenta. Por último, quiero dejar en evidencia las referencias o los documentos en los que basé este video para realizar las mediciones iniciales, los test físicos y asimismo las otras mediciones importantes para tener en cuenta durante este proyecto. Muchísimas gracias por ver y espero que te haya gustado este video.